Este día lunes vamos a conversar sobre el hombre Noé. Vamos a ir a la Biblia para descubrir alguna semblanza biográfica sobre este personaje que estaremos estudiando durante la semana y todo lo que rodeó la vida de Noé respecto al tema que estamos estudiando en todo el trimestre, la promesa, el pacto eterno de Dios. Y por eso agradecemos al pastor Dani Perla porque está con nosotros para ayudarnos a profundizar en algunos de estos aspectos. Pero queremos invitarle a usted que nos acompañe en oración para pedirle a Dios su sabiduría. Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, hoy venimos ante ti para suplicar que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente con la lección de este día, a fin de que podamos poner en práctica los principios que tú tienes ahí presentados para nosotros en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pastor. En este estudio me gustaría leer un texto para el día de hoy que me llamó mucho la atención. Un texto que nos presenta al personaje del que vamos a conversar hoy. En Génesis capítulo 6, aunque ya se nos presentó la maldad de la humanidad y con palabras bastante fuertes, porque se nos ha dicho que todo designio del corazón de los hombres es solamente para el mal, en medio de esa descripción aparece esta descripción sobre Noé. En el capítulo 6, verso 9 de Génesis dice así: estos son los descendientes de Noé. Noé, hombre justo, era perfecto entre los hombres de su tiempo, caminó Noé con Dios. Pastor, ayúdenos a descubrir quién era este hombre Noé del cual se dicen estas cosas tan elogiosas. Bueno, yo creo que son palabras que nos gustaría que también se dijeran de cada uno de nosotros. Viendo el contexto cuando estas palabras fueron dichas o el contexto en el que vivió Noé, realmente nos damos cuenta que era de admirar la resistencia que tenía Noé. De hecho, aquí están los énfasis, porque noten que no solo dice Noé era justo, perfecto y caminó con Dios, no, sino que dice era hombre justo. Hombre justo. Noten, hombre justo, varón justo, dicen algunas versiones. Ahora dice, era un hombre, era un varón, no era un ser humano igual que todos. Y si nosotros recordamos, ayer mencionamos un poquito de la maldad que había, por ejemplo, cómo Dios creó al ser humano. Todavía en los casi primeros 2000 años de la tierra, el ser humano reflejaba mucho de la belleza, del vigor, de la potencia, de la inteligencia que Dios había creado al hombre. Y dice varón justo, sin embargo en ese tiempo ya había impiedad y mantenerse como un hombre, como un varón, resistiendo las atracciones de este mundo requería una fortaleza moral, una integridad muy grande. Por eso es que la Biblia dice hombre justo, y hace el énfasis en que era un hombre, en que era un varón. Y esto es muy importante porque muchas veces hoy se dice es que hay tentaciones, es que ahí está en la televisión, en el internet, en las revistas, en esto, en las vallas publicitarias, pero al igual que Noé, nosotros podemos ser íntegros, podemos ser honrados y esto es lo que nos está mostrando. Por supuesto, esto es una invitación también para las hermanas, para las mujeres, sí, claro, ¿verdad? Para la humanidad. no solamente para los hombres. Luego dice, era perfecto entre los de su generación, dicen algunas versiones, aquí dice perfecto entre los hombres de su tiempo, en la versión que yo tengo. Nuevamente, está haciendo el énfasis que Noé no es que no lo tentaba lo que pasaba ahí, no es que no veía, no es que no escuchaba, no, sino que perfecto significaba también su valor moral que tenía, pero no significaba impecabilidad, y ya lo vamos a ver por qué. Bien. Y finalmente dice, caminó Noé con Dios. ¿Qué es caminar? El verbo halak en el Antiguo Testamento es un verbo que denota una comunión, porque cuando dos personas caminan, van hablando, cuando caminan, van juntos. Entonces dice, caminó Noé con Dios, y esto nos recuerda a un personaje anterior, Enoc, que murió, fue llevado al cielo, Enoc fue llevado al cielo 69 años antes que naciera Noé. Entonces, cuando Noé nació, hacía casi 7 décadas que Enoc se había ido al cielo y él escuchaba
esas historias. Sí. Y entonces a Noé le llamó la atención y Noé dijo, yo también voy a caminar con Dios. Entonces Noé hizo de Enoc, y aquí yo estoy usando mi imaginación Claro, santificada. claro. Entonces Noé hizo de Enoc su héroe, Ujú. a quien admiraba. Y Noé llegó a pensar, bueno, yo quiero ser como Enoc, yo quiero ser también alguien que Dios pueda llevarme al cielo, yo quiero caminar con Dios. Y eso fue una motivación. Aquí hay una lección de paso. Cuando una persona decide vivir los principios de la palabra de Dios, decide caminar con Dios, puede motivar a otros también para que lo hagan. Sí, bueno, ese ejemplo, no ser ese ejemplo. Es un ejemplo. Ahora, pastor, antes de eso, me fui directo a la semblanza que se da aquí de Noé, pero antes de ese texto aparece el versículo 8, que es un tema que creo que es muy importante destacarlo porque nos va a dar la clave para la forma en que vivía Enoc. Quiero decir Noé, ya me quedé con el personaje anterior. Y Noé, dice la Biblia aquí en Génesis 6:8, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Cómo experimentó esto Noé, pastor? Así como en la vida de Noé se menciona por primera vez en toda la Biblia la palabra pacto, así también es la primera mención de la palabra gracia. Wow. Y aquí tenemos que dice la Biblia, con todo lo bueno que hemos dicho de Noé, no es que Noé era un ser humano sobrenatural. Un superhumano. Un superhumano, no. Noé, al igual que todo creyente, es salvado por la gracia de Dios. Fue porque también, dice la Biblia, Noé halló gracia en los ojos de Dios. O sea, Dios extendió su misericordia a la humanidad, pero específicamente Dios vio en Noé una persona en quien esa gracia podía ser efectiva. Wow, sí. Y eso es algo maravilloso, es algo impresionante. Cómo Noé fue una persona en quien Dios podía depositar su gracia y su misericordia. Yo tengo una pregunta, hermano Gerson, Ajá. y la pregunta es, si Noé no hubiera sido ese varón justo, ese que fue perfecto en su generación, que caminó con Dios, que halló gracia ante los ojos de Dios, si Noé, juntamente con su familia, no hubieran tenido esas cualidades, la humanidad hasta ahí hubiera llegado entonces, porque al final quien se salvó solo fue él y su familia, o sea, ahí se hubiera acabado la humanidad. Bueno, y eso está bien interesante. Sí, yo me he puesto a pensar en eso, pero ahí es donde entra la parte que usted decía, la gracia de Dios. Pero ahora, pastor, quiere decir que Noé, con todas esas características que tenía, justo, perfecto, caminó con Dios, aún así necesitaba tener la gracia de Dios. No podía vivir sin eso. Definitivamente. Hebreos capítulo 11, que lo mencionamos también la semana pasada, dice por la fe Noé. Y sabemos que es fe, que la fe viene antes de la obediencia, viene antes de el acto. Primero, adentro, en el interior, viene la fe, la creencia en el Señor, y de esa manera es que Noé confía en Dios y está listo para entrar en una relación de pacto con Dios. Yo hice esa pregunta, hermano Gerson, porque al final creo que es una reflexión para nosotros. Sí. Y qué bueno que Dios siempre puede encontrar por lo menos a una persona, por lo menos a uno, que en tu iglesia, por lo menos tú o yo, seamos ese hombre justo, ese persona perfecta que en la generación, ese hombre, esa mujer que camina con Dios. Porque si no hay, simplemente pues ahí es donde las cosas ya no avanzan y ya no caminan. Creo que esta es una motivación, Sí. ahí se acaba todo. Esta es una motivación, hermano Gerson, para pensar que aún en medio de la depravación, de todo lo que vivimos en este mundo, todavía nosotros podemos caminar con Dios y de seguro Dios va a encontrar siempre a alguien. Y como veremos más adelante, Dios siempre tiene un remanente. Ojalá usted y yo seamos de ese grupo. Y bueno, pastor, creo que podemos orar por esto y decirle al Señor que queremos que también se diga de nosotros lo que se dijo de Noé.
pero sobre todo queremos aceptar la gracia que Dios nos está ofreciendo, porque ahí está todo. Aceptemos esa gracia para que entonces nuestra vida pueda ser transformada por el poder de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque tú siempre estás interviniendo para salvar al ser humano. Gracias, Señor, porque tú nos muestras a través de la vida de Noé que es posible que un ser humano ya en pecado, que ya ha pasado un tiempo en este mundo, pueda aferrarse a tu voluntad, pueda aceptar tu gracia en su vida. Permítenos, Señor, ser vidas ejemplares, no para agradar a los hombres, sino para caminar contigo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.